Buenas, bienvenido a tu canal de conocimiento profético. Hoy vamos a estar desarrollando los pasajes 6, 7 y 8 del libro de Apocalipsis, lo que nos faltaba de el segundo título de cabecera, que lleva a la segunda etapa del primer capítulo del libro de Apocalipsis, pero no antes sin saltar la introducción del video. Bueno, como les dije, como les venía diciendo, hoy vamos a estar hablando de lo que serían estos tres pasajes, del libro de Apocalipsis, pasajes 6, 7 y 8, que engloban parte de lo que sería el segundo título, el cual nosotros ya lo terminaríamos a esta segunda etapa del libro. Ya habíamos hablado que tenemos el primer capítulo de Apocalipsis con 20 pasajes. Etapa 1, del pasaje 1 al 3, lo que sería el primer título. Etapa 2, lo que sería el segundo título que lleva el libro. Entre los pasajes 4 al 8, que es lo que estamos tratando ahora, lo que vamos a finalizar ahora del 4 al 8, nosotros vimos el 4 y el 5 en el anterior video, y vamos a estar hoy hablando de los pasajes 6, 7 y 8, terminando esta etapa del libro, que sería la segunda etapa del capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo número 1, y después nos quedaría para desarrollar en próximos videos la etapa número 3 del primer capítulo de Apocalipsis, entre los pasajes 9 al pasaje número 20, y ahí terminaríamos con las tres etapas y con el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Soy repetitivo para que les quede en la cabeza, no para que les quede, para ir refrescando, y para que también se puedan ir acordando de lo que se habló, ¿sí? Y puedan ir entrando en la atmósfera para poder estar más, atentos, Así que bueno, nosotros vamos a estar ahora hablando de el pasaje número 6, lo que sería la continuación del anterior video, que vimos el pasaje 4 al 5, el pasaje número 6 del capítulo 1 de Apocalipsis, es decir, Apocalipsis capítulo 1, pasaje 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto nosotros podemos verlo en Apocalipsis 5:10, Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces tenemos el enlace, ¿sí?, en Apocalipsis 5:10 y en Apocalipsis 1:6, y también esto que dice, Apocalipsis 1:6, vuelvo a repetir: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, como lo pudimos ver en el capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis. También tenemos acá en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo número 22, pasajes del pasaje 28 al 30. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 22, entre los pasajes del 28 al 30, Esto es, los pongo en contexto cortito, es Jesús antes de, de que lo entreguen, y de que lo maten en la cruz, Él les dice esto a sus discípulos, le dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pasaje 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a
a las 12 tribus de Israel. Repito el verso 29, porque acá es donde se puede ver bien. Dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Lo que vemos también el cumplimiento, digamos la concordancia, ¿no? con esta parte de Apocalipsis de y nos hizo reyes para Dios su Padre. Bueno, también se lo había avisado a los discípulos que les pondría tronos, es decir, que hoy en día nos revela el pasaje que los 12 discípulos son 12 jueces. Nos lo está diciendo el verso de Lucas que acabamos de leer, que están jugando para jugar a las 12 tribus de Israel, 12 tronos jugando a las 12 tribus de Israel, es decir, heredaron un reino. Así como Jesús heredó el reino del Padre, ellos, los discípulos, heredaron un reino para jugar a las 12 tribus de Israel. Y también acá nos marca Apocalipsis, ¿no? Que los que creen en Jesús, ¿sí? Creen que Jesús es el Hijo de Dios, también los ha hecho sacerdotes y reyes, como marca el pasaje que acabamos de ver. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sí? Lo vimos en estos dos pasajes. Lo volvimos a ver en Apocalipsis 5:10 y en Lucas, ¿sí? En el otro ejemplo con el caso de los discípulos. Pudimos verlo. Y ahora la otra parte del pasaje 6, porque yo hablé de una parte, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. De esta parte hablé yo. La otra parte del verso dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto lo podemos ver en Pedro. Seguramente en la palabra esté en otros también versos y pasajes. Seguramente. Yo lo marco en estos. Primera de Pedro 4:11. Podemos ver en la primera carta de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Apocalipsis también nos habla, porque ya en cartas se había mencionado, por ejemplo, Pedro en este caso, ya había mencionado que a él le pertenecen gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Verso 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos el enlace, la concordancia del por qué Apocalipsis, ¿no? Se refiere con estas mismas palabras, porque ya estaba en la Biblia establecido, ¿no? En este caso en las cartas, y por ejemplo en la carta de Pedro vimos este ejemplo nosotros de estos dos versos, ¿no? Primera carta de Pedro 4 verso 11, primera carta de Pedro 5, 10 y 11, ¿no? Capítulo 5 versos 10 y 11, que es lo que acabamos de leer. Ahora, volviendo a Apocalipsis, tendremos que ver el pasaje 7, y el pasaje 7 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Bueno, esto lo tenemos nosotros en Mateo 24, verso 30, pero vamos a leerlo primero de Lucas, porque también lo tenemos en estos tres evangelios está, ¿no? En estos tres evangelios está escrito. Vamos a verlo de Lucas primero, Lucas 21, verso 27.
Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, ¿no? El verso de Apocalipsis dice que lo verán en una nube, que todo ojo lo verá. Acá no dice lo mismo, por eso lo dice, porque en la venida del Hijo del Hombre, que sería en este caso en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versos del 25 hasta el 38, ¿no? Lo que engloba la venida del Hijo del Hombre, en el verso número 27, que es el que acabé de ver, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Marcos 13:26 nos dice exactamente lo mismo, relata lo mismo. Marcos 13:26, Marcos 13, versículo 26, dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bien, y ahora lo vamos a ver en Mateo 24:30, que hay una diferencia mínima. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus. Acá está la diferencia, entonces lamentarán todas las tribus, la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, que ahí es lo mismo que vimos en Marcos y en Lucas. Tenemos la diferencia de que las tribus lamentarán, ¿no? El Mateo lo escribió de esta forma, a diferencia de Marcos y de Lucas. Y bueno, todo esto que nosotros tenemos en Apocalipsis 1:7, esta parte, ¿no? Que hace alusión a que vendrá en las nubes del cielo, y también en los evangelios, esto viene en realidad de Daniel 7:13, ¿no? Una visión que tiene Daniel, que ya nos va a tocar el tiempo de profundizar sobre los libros, sobre, digamos, otros capítulos de otros libros que están muy relacionados. Por ejemplo, en algunas partes de Apocalipsis ya vamos a ver algunos capítulos enteros de otros libros que, bueno, vamos a tener que verlos juntos para poder plasmarlo bien. Pero acá tenemos en Daniel 7, verso 13, ¿no? Daniel estaba teniendo una visión, y el verso dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bien, entonces, miraba yo en la visión de la noche, Daniel mirando en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, Jesús, ¿no? Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, el anciano de días es el Padre, es decir, Daniel estaba teniendo una visión de cuando, digamos, Cristo hereda, ¿sí?, el reino, ¿no? Es decir, Daniel estaba viendo una visión de Jesús antes que Jesús venga a la tierra, porque el libro de Daniel se escribió antes, ¿no?, de que Jesús venga. Entonces Daniel lo ve antes en la visión a Jesús sobre las nubes del cielo. Él dice que vio a uno con apariencia de hijo de hombre, que es Jesús. Entonces por eso Jesús después decía, la venida del Hijo del Hombre será así, porque Jesús les estaba diciendo, ese que vio Daniel, ¿sí?, en el capítulo 7, verso 13, y en otros versos también, que ya lo veremos, ¿sí?, ese al cual, del cual habló el profeta Daniel, que decía, con apariencia de hijo de hombre, que venía sobre las nubes, ese soy yo, ¿sí? Eso le estaba diciendo Jesús, ese yo soy, ¿no? Yo soy, ¿no? Encima, pero bueno, les estaba diciendo, ese yo soy, ese del cual habló Daniel, que venía sobre las nubes, soy yo, les estaba diciendo Jesús, ¿no? Y encima les estaba hablando a futuro, porque en ese presente les estaba diciendo, les estaba hablando de la venida que Él vendrá ahora, ¿no?, próximamente. Así que
Apocalipsis 1:7, esta parte de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 1, verso 7, la tenemos vinculada a Lucas 21:27, Marcos 13:26 y Mateo 24:30. Y la raíz, ¿sí?, de eso es Daniel 7:13, ¿sí? Por eso es que Jesús habla de esa forma, ¿sí?, recordando lo que había profetizado Daniel, la visión que él estaba teniendo, que ya la explicaremos en otro momento con más detalle para que se entienda con más claridad y poder ir armando todas las partes para que quede bien claro. Ahora bien, entonces, como vimos Jesús, ¿no?, en este caso hablando a través de Juan, Apocalipsis 1:7 estaba recordando, ¿sí?, he aquí, viene con las nubes, ¿sí?, que es lo que él dijo, que va a venir con las nubes y que todo ojo lo verá. Porque lo que escriben Marcos, Lucas y Mateo era lo propio que estaba hablando Jesús y ellos estaban al lado de él y después ellos lo anotan en el Evangelio, ¿sí?, pero era lo que Jesús mismo estaba hablando. Ahora, todo eso, como lo acabo de mencionar, viene a raíz de Daniel 7:13, que Daniel lo ve en una visión montado en las nubes, ¿sí?, y se pone enfrente del Padre, que ya lo veremos más en detalle ahora, en otro momento. Ahora, la otra parte dice, y los que le traspasaron, ¿no? Entonces esto de y los que le traspasaron lo tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 31 hasta el 37, hay un título de cabecera que dice el costado de Jesús traspasado, ¿no?, que es cuando le traspasan una lanza. Nosotros vamos a leer el verso 34, pero dentro de este título sería bueno que lo lean en su casa, ¿no? Del verso 31 al 37 nos narra esta parte, ¿sí?, que en la cruz le traspasan el costado a Jesús, y a eso se refiere el verso con y lo que lo traspasaron, ¿no?, el verso de Apocalipsis. Entonces, Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, que esto tiene otra explicación que también capaz que la demos en otro momento, una explicación profunda que se van a sorprender también. Ahora, también lo podemos ver, que ya lo vimos en otro video, en otro de los videos, con Tomás, porque Tomás no creía. Este es en el siguiente capítulo, Juan 20, del 24 al 29. Juan 20, del 24 al 29 es la incredulidad de Tomás. Les resumo de nuevo, Tomás no creía que Jesús se les había aparecido, Jesús ya había resucitado y se les había aparecido a los discípulos, que es lo que narra el verso 19 al 23 de Juan, del capítulo 20. Entonces Tomás no estaba en ese día y dijo, si yo no le veo el costado traspasado, que es justo lo que estamos tocando acá, de lo que habla Apocalipsis, yo no le veo el costado traspasado, no le meto su mano, no voy a creer. Si no le veo la marca de los clavos y el costado traspasado, si no le meto la mano en su costado traspasado, no le voy a creer, no creeré. Y bueno, Jesús se le aparece y le dice que lo toque. Verso 27, luego dijo a Tomás, es decir, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado traspasado y no seas incrédulo, sino creyente. Mete tu mano en mi costado. Entonces acá volvemos a Apocalipsis. Y los que le traspasaron. Entonces, y los que le traspasaron lo tenemos relacionado a Juan,
19:34, que es en el momento en el que lo traspasan, ¿sí? En realidad, completo está versos del 31 al 37, ¿sí? En ese título es el costado traspasado, se está refiriendo a ese momento, ¿sí? Y los que le traspasaron se está refiriendo a ese momento, al momento de Juan 19:34 específicamente, ese pasaje. Ahora, también lo vemos en Juan 20:27, pero todo esto también viene de un verso del Antiguo Testamento, en Zacarías está en Zacarías 12, verso 10, si no me equivoco era Zacarías 12, verso 10, a ver, vamos para Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Zacarías también es un profeta, ¿sí?, que forma parte de lo que sería el Antiguo Testamento, es decir, Zacarías es un profeta AC, ¿no?, antes de Cristo. Entonces, acá vemos cómo Yahshua, ¿sí?, como Jesús habló a través de Zacarías en primera persona. Quiero que atiendan esto, porque vamos a volver a repetir el verso. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. En primera persona está hablando, a través de Zacarías. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, está hablando en primera persona, sin antes venir a la tierra. Esto es impresionante, o sea, para entenderlo hay que reflexionarlo bien, hay que tener un momento de tranquilidad, de verdad, de agarrar la Biblia, de escuchar lo que estoy hablando, de agarrar la Biblia, de leer el subtítulo que voy a poner acá, y de encima tener la propia palabra y leerlo. Sí, meditarlo y también orar, porque es muy profundo, porque dice: y mirarán a mí, y él aún no había venido. Estaba hablando a través del profeta en primera persona, como también habíamos visto en Ezequiel, por ejemplo, que ya lo mencioné en otro video, en Ezequiel Ezequiel capítulo 28, de verso 13 al 16, como habla en primera persona. Sí, y había en otro verso que también, y hay en otros que también, pero acá lo hace: mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿sí? Y dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto está conectado con la parte que viene de Apocalipsis 1:7, la parte que viene dice, repito: y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es esto, ¿no? Está completamente en concordancia con esto y en relación con esto que dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por primogénito, que es la diferencia que habíamos visto en Mateo de los otros pasajes, Mateo 20:30, ¿no?, que dice que toda tribu lamentará. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, ¿sí?, que los otros dos evangelios no nombraba esta parte. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Bueno, entonces, ¿qué nos habla? De una lamentación, de un arrepentimiento nos hablan estos tres pasajes: Apocalipsis 1:7, Mateo 24:30 y Zacarías 12:10, ¿no? Hasta acá, perfecto. Ahora, también
tiene una implicación más. ¿Por qué? Porque, mirá, si vos te pones a pensar bien el verso de Apocalipsis 1:7, te darán lamentación por él, sí, amén. Uno, cuando hace lamentación por algo o se pone mal, cuando está, digamos, arrepentido muchas veces, y estar arrepentido viene de una reflexión, es decir, viene de un despertar del lado consciente. Vamos a verlo en la Biblia, lo que les estoy diciendo. Seguramente dirás, un despertar del lado consciente. Nos está hablando de un despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, al uno lamentarse, ¿no?, significa que uno está siendo consciente de algo, pues se está lamentando, está diciendo, mirá lo que pasó, ¿no? Y se está concientizando, ¿no? A veces cuando uno ve, por ejemplo, la televisión, prende la tele y ve que hay un caso, que pasó algo grave, y uno se concientiza muchas veces, mira y dice, bueno, hay que, qué sé yo, por ejemplo, tener cuidado, no sé, pongo este ejemplo cotidiano para que, digamos, para poner el ejemplo, ¿no? Entonces, acá nos habla de un despertar de la conciencia, porque nos dice, entonces hará lamentación por el sí, amén, y nosotros en Hechos 23, verso 1, dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, es decir, Pablo, les pongo un contexto rápido, Pablo estaba armando una defensa, ¿sí?, para él, porque lo estaban acusando de algo. Entonces Pablo al defenderse estaba armando su defensa. Entonces el verso dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aparece la palabra conciencia, ¿no? Y el despertar de la conciencia acontece en Pablo, en el llamado de Pablo, ¿no? En la conversión de Pablo, que sería Hechos 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién? Jesús, ¿no? Un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, después de él ver la luz, esta luz, ¿no?, de ver a Jesús, Hechos 9:3, ¿no?, después de que le rodea este resplandor de luz, él queda ciego, y cuando cobra la vista, que un hombre que no recuerdo bien el nombre, ora por él, y él recobra la vista, la vida de Pablo cambia para siempre. O sea, hay un antes y un después en el mirar y en el caminar de Pablo, porque Pablo no volvió a ver la vida de la misma manera a partir de ese momento. A partir de quedar ciego por la luz, por ver a Jesús, su vida cambió para siempre, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que él entró en un despertar, gloria. Él entró en un despertar de la conciencia. Él, en ese momento, cuando estaba ciego, él en ese momento, cuando estaba ciego, pienso yo acostado en un lecho, mal, triste, ciego, arrepentido, porque él buscaba a los que seguían a Jesús, a los cristianos, para matarlos. Entonces él, al haberlo visto, al ver visto la luz a Jesús, al verlo visto ahí, digamos, ¿cómo no te vas a arrepentir, no? Quedó ciego y quedó completamente arrepentido y quedó en un momento terrible, porque dice que los que iban con él no vieron esa luz, pero sí escucharon, que pensaban que era un ángel. Los que iban con él, caminando, camino a Damasco, como estaba recién leyendo el verso, es tremendo, porque dice que ellos escucharon la voz, pero no lo vieron, y él lo vio y queda ciego. Entonces, ¿qué pasa? Él entra en un despertar de la conciencia. Él, me imagino yo, ¿no? Y la Biblia lo da a entender, que él se queda, ¿sí?, acostado sin cobrar la vista todavía, y él estaba mal, y él estaba pensando, ¿no? Y uno puede ver cómo
cómo hay un despertar de la conciencia, ¿no? Porque este hombre se llamaba Ananías, por ejemplo. Y vamos a ir a... Sería bueno que lo lean entero al capítulo de Hechos, ¿no? Hechos 9, 17, voy a leer. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿No? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿No? Pero acá en el verso 9, Hechos 9:9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo, ¿no? Que después pasa a cambiarle el nombre Pablo. Saulo estuvo 3 días, cuando queda ciego por ver a Jesús, ¿no? Hechos 9:9, sin comer. Donde estuvo 3 días sin ver, ciego, y no comió ni bebió. Estaba entrando en un despertar de la conciencia, estaba arrepentido, estaba concientizando de que él estaba buscando a los cristianos, de que él quería matar a los seguidores de Jesús, de que él había matado a seguidores de Jesús, de que él había hecho tantas cosas mal, ¿sí? Había hecho tantas cosas mal, y después tiene uno de los llamados más poderosos que existen, ¿no? Y escribió tantas cosas poderosas que podemos ver, que es increíble. Ahora, despertar de la conciencia. Ahora, despertar de la conciencia. Ahora, en primera de Corintios, ¿sí? Perdón, segunda de Corintios, pero capítulo 1, verso 12, segunda carta de Corintios, ¿no? Es Saulo enviándoles la segunda carta a los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ahí está. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Sí? Esto es importantísimo. Hay muchos pasajes más que hablan de la conciencia y de esto que yo les estoy hablando, pero acá lo marca claro. Acá lo marca claro, porque es el testimonio de nuestra conciencia. Entonces él en todo momento estaba dando testimonio de esa conciencia, ¿no? Que el Padre le había permitido adquirir, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, él entró en un estado de conciencia, de verdad, de realidad, de conocimiento tan real, tan cerca al Hijo de Dios, que él, ¿qué hacía en todo momento? Él daba testimonio de la conciencia, ¿no? De la propia conciencia, del propio estado que él había adquirido. Como por ejemplo, podemos verlo en el Salmo 16, verso 7, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, dijo David en su Mictán, en su Salmo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, la conciencia viene del consejo de Jehová, ese despertar de la conciencia, como dijo el salmista. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando? De un estado de aprendizaje, de un estado de despertar de la conciencia, de la parte consciente, de ser justamente consciente de la verdad. Jesús, ¿no? Ser consciente de la verdad. No sé si yo estoy tratando de ser lo más claro posible, lo más meticuloso posible para que quede bien claro. Ahora,
También tenemos, por ejemplo, siguiendo con la conciencia, 1 Corintios 4:4, ¿no? Con el título de cabecera en el capítulo 4, el ministerio de los apóstoles, pero vamos a ir al verso 4. Repito, 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Volviendo a decir el apóstol Pablo, pero yo pienso que el texto más significativo es el que vimos en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, porque dice que el testimonio de la conciencia, ¿no? Le estaba dando testimonio de ese despertar de la conciencia propio que también es el que habla David, ¿no? Salmo 16, verso 7, que también me encanta, ¿no? Porque nos marca que es el consejo del Padre, el que despierta esa conciencia, ¿no? Y él dice en las noches, ¿no? En el Salmo. Y también tenemos otra parte con la conciencia que, nada, léanlo en su casa, yo no lo voy a leer porque me va a llevar bastante tiempo de leerlo, de explicarlo. Tal vez en otro momento podremos tocar solo el tema de la conciencia por ahí y profundizar sobre esto. Si quieren pueden ponerlo, pueden pedirlo, como ustedes, no sé, capaz si les interesa el tema, estaría bueno capaz hablarlo o no sé, como ustedes quieran. Es la verdad muy interesante y muy importante, porque como nosotros podemos ver este despertar de la conciencia, ¿no? Que si uno logra tenerlo, digamos, viene la verdad, ¿no? Viene la luz del Padre, de Dios, y uno puede entender las cosas con claridad, porque es increíble. Uno en estos tiempos estamos viviendo en una sociedad donde no hay mucha claridad de las cosas, donde la mayoría de las cosas son mentiras, donde uno a veces se encuentra con mucha realidad virtual, con las redes, con cosas que uno, si bien son cosas que están pasando, son cosas como artificiales, justamente, ¿no? Inteligencia artificial, bueno, etcétera. Pero uno no está, en resumen, uno no está tocando la verdad. Es increíble, porque uno, en la mayoría del pasar en el transcurso sobre la Tierra como ser humano, mucho se ve que no se está tocando la verdad, ¿no? Porque la verdad es Jesús nomás, es Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios sostiene todo. Ahora, porque no, Dios creó con la palabra de Dios sostiene todas las cosas. Ahora, lo que nosotros vemos, la mayoría de las cosas son mentiras. Lo que uno ve en la tele, lo que uno ve es mentira, ¿sí? Es mentira. Si no te está hablando de Dios, si no te está hablando de Jesús, es mentira. O hay verdades indirectas, ¿sí? Como hay en películas y hay palazos, pero todo está basado en la Biblia. Todo lo que pueda llegar a ser una verdad o algo que esté pasando está hablado acá. Todo esto de la moneda única y todas estas cosas está hablado acá. Ya se verán en algunos momentos los pasajes, pero todo está acá. Todo está, lo que sea una realidad, ¿sí? Está acá. Ahora, muchas cosas estamos viendo que no son reales, porque la única verdad es Jesús. Todo lo demás es mentira y ya sabemos el tema de la mentira, ¿no? Digo, ¿quién es, no? El mentiroso, digamos, ya lo sabemos. Ahora, como decía, sería bueno que lo lean si quieren, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 22. El título de cabecera es Una buena conciencia, ¿sí? Relacionado todo con esto de la conciencia. Una buena conciencia, es decir, que a Pedro también se le activa este despertar de la conciencia. Que cualquiera que esté relacionándose con Dios de una forma sincera, ese despertar de la conciencia le llega. Es así. Ese despertar de la conciencia le llega. Así que sería bueno también leerlo, ¿sí? Para que les animo a que lo lean, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a seguir con Apocalipsis, ¿no?
Porque nosotros estamos relacionando y enlazando, ¿sí? ¿Por qué Apocalipsis hace mención a las palabras que utiliza? Bien, ya en el transcurso de otros capítulos también iremos viendo de otra forma. Iremos viendo de esta forma y de otras, que ya me explicaré. Ahora vamos a seguir como estamos. Entonces, estábamos en el verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, ya lo hablamos. Y lo que le traspasaron, ya lo hablamos y fuimos a los versos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, ya lo hablamos, fuimos a los versos. Y también, ¿sí?, añadimos esta parte de la conciencia, que es lo que realmente es, porque la lamentación viene, ¿sí?, de un alma queriendo concientizarse, queriendo, despertándose, dándose cuenta de que se equivocó, lamentándose, y próximo a esa lamentación que viene un despertar de la conciencia. Ahí vamos. ¿Qué viene próximo a eso? Al arrepentimiento, un despertar de la conciencia. Es decir, me equivoqué. ¿Cómo es esto? Estaba, no sé, cuando me hablaban de Jesús o lo que sea, estaba diciendo cualquier cosa, estaba pensando mal. Y ahora soy consciente, como le pasó a Pablo, ahora soy consciente de que estuve mal, por ejemplo, y que viene una lamentación, ¿no? Antes un tiempo de lamentación, bueno, pero que es un despertar de la conciencia ahora. Verso 8, que es el último verso que vamos a estar hablando. El verso 8, atención, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Apocalipsis 1.8, vuelvo a repetir esta parte. Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Bien, tenemos el primer pasaje del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1.8, Jesús hablando a través de Juan en primera persona. Es el primer verso, diciendo: yo soy el alfa y la omega, hablando a través de Juan en primera persona. No, yo soy el alfa y la omega. Bien. Vamos a explicarlo esto también. Alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Y omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, alfa es como decir en el idioma español: yo soy la A, que sería la alfa, y omega, yo soy la Z, ¿no? Yo soy la A y la Z, yo soy el alfa y la omega. En el idioma hebreo sería: yo soy el Aleph y el Tab, sería la primera letra, Aleph, del alfabeto hebreo, y Tab, la última. Está en griego, alfa y omega en griego, porque el Nuevo Testamento, fue escrito en el idioma griego, ¿no? Idioma gregoriano, griego. Ahora, el Antiguo Testamento fue en hebreo, y después vamos a ver una implicación con eso. Pero a ver, tenemos el primer verso en Apocalipsis, hablando en primera persona, Jesús a través de Juan, y diciendo, manifestándose como el principio y el fin, ¿no? El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. También porque hace alusión al alfabeto, al primero y al último. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios crea con las palabras, con el alfabeto. Dios crea las cosas con la palabra. Entonces, al Dios crear con la palabra, Él dice que Él es la primera letra, lo primero, y lo último. Ahora bien, tenemos esta parte. Ahora, el que es presente actual, lo habíamos visto en el anterior video, en Marcos 16-19. No me acuerdo si fue en los últimos dos videos o en el último solamente, pero creo que en los últimos dos videos ya lo habíamos visto, Marcos 16-19, y si los estás viendo a todos, estás aprendiendo y ya te lo estás sabiendo, ¿sí? Porque varias veces lo citamos, porque está en relación con los pasajes que habla, porque él mismo repite: yo soy primero, el último, el que es, el que fue. Varias veces vemos eso, pasado, presente y futuro.
Acá dice el que es, nos habla del presente actual de Yahshua. Marcos 16, 19. En la ascensión, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, el presente actual de Jesús en la diestra de Dios, en la diestra del Padre. Lo podemos ver también en Romanos 8:34. Vamos, Romanos 8:34, acá estamos ya. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Repito la última parte, el verso 34, el que además está, dice, presente actual, el que además está a la diestra de Dios, está presente, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo podemos ver también en Pedro, que justo les nombré lo de la conciencia, es el último verso de Pedro, primera de Pedro 3, del 8 al 22, vamos a ver el verso 22, yo les dije que lo lean en su casa si quieren. Pedro 3, del 8 al 22, en el verso 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, de vuelta, volvemos a repetir: quien habiendo subido al cielo está, presente actual, está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles. Wow. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Terrible. Esto lo hablaremos también en otro momento. Y a él están sujetos ángeles. También lo tenemos relacionado con Apocalipsis 1, ¿no? Que dice que se le manifestó, ¿no?, a través de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto está relacionado con Pedro, que dice: a él están sujetos ángeles, lo acabamos de ver. Primera de Pedro 3.22. Primera de Pedro 3.22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, que está hablando del presente actual de Yahshua, y a él están sujetos ángeles. Es decir, ángeles le obedecen. Como vemos acá que él envía un ángel y le da la revelación a través de su ángel a su siervo Juan. Ahora se está manifestando en el verso 8 en primera persona, a través de Juan. Yo soy el Alfa y el Omega, ya lo expliqué, principio y fin, dice el Señor, el que es, acabamos de ver los versos, el presente actual de él, y que era, ¿sí? En el anterior video vimos, y en el anterior creo también, en los últimos, que hay dos etapas del que era. El que era antes de venir acá, ¿sí?, que es el que lo vio Daniel en las nubes, pues se manifestó en el presente cuando decía: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 por ejemplo, o yo soy el pan de vida, también en el libro de Juan, yo soy la vid verdadera, ¿no? De tantas formas habló y soluciona yo soy, estando presente, actual, en carne humana, ¿sí? Y anteriormente también él fue, como relatamos la visión que tuvo Daniel 7:13, y como vamos a relatar ahora en Juan capítulo 1, versos del 1 al 5, por ejemplo. Juan 1, Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5, dice en el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Jesús, el verbo, ¿no? Verso 2:
Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo número 5. La luz, que es Él, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Jesús. Jesús creó, acá lo estamos viendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Los tres crearon, porque en el verso 2 de Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos habla de que había tinieblas. El verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, Jesús. ¿No? Y las tinieblas no prevalecieron con la luz, como habla el Evangelio de Juan. Como habla el Evangelio de Juan. Ahora, si vamos a la carta de Juan, ahora, en vez del Evangelio, la carta de Juan, sí, carta de Juan, también lo vimos en otro video, pero es importante recordarlo, porque está relacionado. La palabra de vida, que es la palabra de vida del Verbo, Jesús, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de la vida. El Verbo de la vida, como vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, es Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto en el presente actual cuando se manifestó, cuando vino Jesús hecho carne, cuando vino Dios hecho carne, es Jesús. ¿No? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto cuando vieron a Jesús. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, la vida eterna que es Jesús, que estaba con el Padre, vino y se manifestó, acá humanamente. En la carne se manifestó, que fue Jesús. También se le manifestó, por ejemplo, como acabamos de ver también a Saulo, ¿sí? En el 9:13, ese resplandor de luz que ve y lo deja ciego y le hace despertar la conciencia. Bueno, varias manifestaciones de Yahshua. Ahora, volviendo a Apocalipsis, yo sé que es mucha la información, pero te va a ser bien en serio, te va a ser bien leerlo con la palabra y... De verdad, no, en serio te lo digo, en serio, porque por ahí no te das cuenta la dimensión, pero es difícil darse cuenta, de verdad. Yo muchas veces también he escuchado cosas y no me daba cuenta de la dimensión de las cosas y después en un futuro terminé comprendiendo la dimensión de lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Uno a veces no es consciente y después se da cuenta. Por eso lo que estás viendo es muy importante, ¿verdad? No te das una idea, es muy importante. Ahora, es muy importante para tu vida. Ahora, el que es lo vimos, el que era también lo vimos recién, y el que ha de venir a futuro también ya lo vimos. Mateo 24:30, él hablando que va a venir la venida del Hijo del Hombre, la venida de él mismo, cuando va a venir a levantar a la gente, a su gente, que es en el futuro. Marcos 24:30, Mateo 24:30, Marcos 13:26, ¿sí? Y Lucas 21:27, ¿sí? A futuro. No él va a venir a futuro, sobre las nubes. Ahora, el que ha de venir está en esos versos, a futuro, que ya los vimos. Ya los vimos con el verso 6. He aquí que viene con las nubes, está enlazado todo. Está enlazado todo. Que viene con las nubes está enlazado a el que ha de venir, porque ¿cómo ha de venir? En las nubes. ¿Cómo ha de venir? En las nubes. Entonces, bien. Repito, ¿y qué ha de venir? El Todopoderoso, ¿no? El Shaddai, el Omnipotente. El Todopoderoso lo tenemos en Ruth, lo tenemos en el libro de Job, haciendo mención textualmente al Todopoderoso, que
es al Shaddai, al Omnipotente, que podemos verlo en Génesis 28, versos de 3 al 5, si no me equivoco. Génesis 28, ¿no? Es Isaac mandando a Jacob, dándole una orden, un mandamiento de que no se case con una mujer cananea, sino que busque de su propia parentela, ¿no? Que no se contamine, digamos, y cuando lo manda, eso está Génesis 28, 1 y 2, léanlo. Yo voy a leer el 3, que es esta parte justo cuando hace alusión al Todopoderoso, al Omnipotente, ¿no? Al Shaddai. Génesis 28, verso 3. Y el Dios Omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Este es Isaac hablándole a Jacob, que después se cumple, ¿no? Las 12 tribus de Israel salen de Jacob, ¿no? Vuelvo a repetir. Y el Dios Omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esta es una palabra que le da Isaac a Jacob. Y después el propio Dios, como se la manifiesta en el Génesis 35, verso 11, cuando tenemos Génesis 35, el título de cabecera dice: Dios bendice a Jacob en Bet-El. Verso 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, es decir, yo soy el Dios Shaddai, el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, es decir, de tu descendencia. De adentro tuyo saldrán reyes. Bueno, todo el libro de Reyes, por ejemplo, es la descendencia de él, ¿no? Muchos reyes han salido de sus lomos, como dice la palabra, como Dios le dijo en Génesis 35, verso 11. Y en Génesis 48, José le envía, estaría bueno capaz en otro tiempo profundizar sobre estas cosas. Yo ahora estoy tocando el punto del Shaddai, por ejemplo, porque dice el Todopoderoso, el verso de Apocalipsis del Omnipotente, y yo estoy llevando versos que hablan justamente de eso. Esto tiene todo un recorrido y un análisis para hablar sobre esto. Ahora Jacob, les pongo el contexto corto, ya lo hablé en el anterior video, de cuando Jacob bendice a Efraín y a Menasés, y hablé sobre la primogenitura y los estatus y un montón de cosas, y la palabra prototokos y un montón de cosas muy interesantes, muy importantes para saber, ¿sí? Misterios poderosos, fuertes, ¿sí? que verdaderamente es bueno entender esto. Y ahora nosotros volvemos, porque cuando Jacob bendice a Efraín y a Menasés, José se los lleva para que Jacob los bendiga. Jacob ya estaba grande, en un lecho, estaba en una cama. Dice que se esforzó Israel, es decir, Jacob después se pasa a llamar Israel, se esforzó y se levantó, porque no se podía ni levantar, ya estaba por morir, ya estaba en un lecho. 48, verso 3, ¿no? Jacob le dice a José, porque dice, y dijo a José, ¿quién? Jacob. Capítulo de Génesis 48, verso 3, y dijo a José, el Dios omnipotente, el Dios Shaddai, me apareció en luz. Luz se llamaba antes y después se pasó a llamar Bet-El, que es donde Dios se le manifestó a Jacob, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Vuelvo a repetir el verso. Génesis 48, verso 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Entonces, lo vimos en estos tres versos. Génesis 28, 3. Génesis 35, 11, Génesis 48, pasaje 3. A Dios manifestado como el Omnipotente, como el Shaddai, como el primero y el último. Después a Moisés se le manifiesta como Jehová, o Yahweh, ¿sí? O también la implicación de Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos. Pero bueno, acá vemos la manifestación del Shaddai, del Omnipotente. Ahora, del primero y del último, ahora, del que nos habla Apocalipsis 1.8, ahora. Quiero tocar lo último. Ahora quiero tocar lo último, ¿sí? ¿Qué es lo último? Quiero traer
la implicación de lo que ya había hablado, pero situar en un verso del Antiguo Testamento para que también tengan esa referencia y vayan a verlo si quieren. Con el tema del verso 8 en la primera parte que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, ¿no? Ya expliqué que el alfa, primera letra del alfabeto gregoriano, y omega es la última. Y les comenté que la primera del alfabeto hebreo es la letra Aleph y la última la Tav. Y que el Antiguo Testamento, está escrito en el idioma hebreo. El Antiguo Testamento, todo está, algunas partes en arameo, por ejemplo el libro de Daniel, pero bueno, gran parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, la mayoría, y el nuevo en griego. Por eso, en el Antiguo Testamento, en Isaías 44:6, si no me equivoco, Isaías 44:6, Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, es decir, el siguiente, ¿no? El que viene después. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Jehová, Rey de Israel, por un lado, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que es otra manifestación del Padre. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, el Aleph y el Tav, el postrero. Yo soy el primero, el alfa y el postrero, ¿no? La omega. La versión del Tanaj, les quiero compartir, que la tengo acá, ¿sí? Yo lo acabo de leer de la Reina Valera 1960, para que ustedes vayan también y lo vean. Isaías 44:6 de la versión de la Reina Valera, lo vuelvo a repetir. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, el Aleph, y el postrero, el Tav. Y la versión del Tanaj, Isaías 44, verso 6 del Tanaj, dice: así dice Jehová, el Melech, que es el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de Sebaot, que es Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Y yo soy el último, Tav. Aparte de mí no hay Elohim. Entonces, aparte de mí no hay Dios. Entonces, Isaías 44:6 del Antiguo Testamento está relacionado a Apocalipsis 1:7 en esta concordancia y referencia de yo soy el alfa y el omega, yo soy el Aleph y el Tav, yo soy el primero y el último. Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Hasta acá llegamos. Espero que nos veamos en otro video, ¿sí? Y bueno, espero que hayan aprendido, que hayan leído la palabra, se hayan interesado. Les doy gracias por eso. Les pediría que puedan compartir el video, suscribirse, compartirlo con alguna persona que conozcan, que piensen que les puede interesar, o que no conozcan y también le quieran compartir. La verdad, cualquier persona, esto es un beneficio, la verdad, es una bendición, es un beneficio de verdad. Compartir la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que nunca va a venir nada malo de ahí, así que compartan. Compartan, y bueno, les mando un abrazo, les mando un saludo, ¿sí? Y bendiciones en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén.